Armenia prácticamente mandó al diablo a los rusos y personalmente a Vladimir Putin, quien decidió ponerle ultimátums al primer ministro Nikol Pashinyan cuando éste se reunió la víspera con el dictador ruso. Estoy seguro de que escucharon cómo Nikol Pashinyan se burló de Putin cuando dijo que en Armenia no bloquean las redes sociales ni el Internet, a diferencia de Rusia. Pero muchos pasaron por alto un detalle muy importante. Durante un intercambio directo de opiniones poco habitual en el Kremlin, el presidente de la Federación Rusa advirtió públicamente a Armenia, diciéndole a Ereván que eligiera entre la Unión Europea y Rusia. Como diciendo, si no eligen, ¿qué vamos a hacer? Simplemente les vamos a castigar con los precios del gas. O sea, lo que Rusia siempre ha hecho, por ejemplo, en el caso de Ucrania, chantajeaba con los precios del gas. Y hoy en Ereván respondieron que sería mejor que Vladimir Putin cerrara su sucia boquita con esos ultimátums. Hoy en el Parlamento de Armenia declararon que Ereván saldrá de la OTSC y la UEA si Rusia toma la decisión de aumentar los precios del gas suministrado a la República. Eso fue una señal de que nadie en la región le tiene miedo a los rusos desde hace mucho tiempo. Pero detrás de todo esto también hay un acuerdo entre los armenios y los estadounidenses. Y todo esto vamos a discutirlo juntos ahora. Pero no el simple hecho de que allá Pashinyan se burlara de Putin, sino los momentos más profundos de este encuentro. Me llamo Alexei Pecheri. Vamos a discutir este tema juntos. Pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, den like y escriban cualquier comentario. Y amigos, si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo económicamente. Con cualquier donación, cualquier suscripción de patrocinio pagada a través de los enlaces y datos en la descripción de este video, o escaneen el código QR que aparece en sus pantallas. Estaré agradecido por cualquier ayuda. Y así, como todos ustedes ya saben, recientemente tuvo lugar una reunión muy interesante entre el primer ministro de Armenia, Pashinyan, y el dictador ruso, Vladimir Putin. Y durante la reunión, Vladimir Putin advirtió públicamente a Armenia diciéndole a Ereván que eligiera entre la Unión Europea y Rusia. En esencia, esto fue un ultimátum, pero Vladimir Putin olvidó que ya casi nadie le teme en esta región. Y entonces el primer ministro de Armenia respondió que en su país el pueblo se rige por un proceso político democrático, y no por dictadores como Vladimir Putin. Y como declaró con confianza Vladimir Putin, Moscú no tolerará que Ereván se acerque a la Unión Europea. E inmediatamente agregó que si Armenia sigue acercándose a Europa, Rusia podría dejar de suministrar gas ruso a Armenia. Y por cierto, esto es otra señal para todos aquellos que piensan que se puede hacer negocios con los rusos salvajes. No, no se puede. Porque los rusos siempre amenazan y no saben comportarse de manera civilizada. La civilización y los rusos son conceptos completamente diferentes. No saben, siempre van a amenazar. Lo único que tienen son los recursos minerales. Eso es todo. Y con esos recursos minerales siempre están amenazando. Al final, Putin declaró, cito, vemos que en Armenia hay un debate sobre el desarrollo de las relaciones con la Unión Europea. Hay que decirlo directa y honestamente. La membresía simultánea en la Unión Aduanera, la Unión Europea y la Unión Económica Euroasiática es imposible. Cabe señalar que esta Unión Económica Euroasiática, creada por Rusia en 2015, incluye a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán, y está destinado a garantizar la libre circulación de bienes, capital y mano de obra entre sus miembros. Pero al igual que la OTSC es una estructura artificial que no le llega ni a los talones a la Unión Europea. Y en este contexto, Vladimir Putin se sintió afectado. El tema del suministro de gas a Armenia, declarando que actualmente Rusia vende gas a su vecino a un precio significativamente más bajo que en la Unión Europea, cita de Putin. Los precios del gas en Europa superan los $600 por cada 1.000 metros cúbicos, mientras que Rusia suministra gas a Armenia a $177.5 por cada 1.000 metros cúbicos. Recuerden que la diferencia es enorme. Pero el asunto es que, desde que Armenia firmó la paz con Azerbaiyán, cada vez declara más que busca relaciones más estrechas precisamente con la Unión Europea. Y Pashinyan incluso declaró su intención de unirse a la Unión Europea en el futuro. Entonces, en respuesta a las amenazas de Putin, el primer ministro de Armenia, Pashinyan, subrayó claramente que su país, a diferencia de Rusia, tiene una nueva posición en el sur del Cáucaso y en la antigua esfera de influencia de Rusia. Él dice, están un poco confundidos, ya no somos esa Armenia. Y luego Pashinyan declaró que cuando llegue el momento de elegir entre esa Unión Económica Euroasiática y la Unión Europea, pues es obvio hacia dónde irán los armenios. Por ahora, que Putin se conforme con que los armenios, en general, siguen manteniendo el equilibrio. Y bueno, saben, considerando el debilitamiento de su influencia de muchos años en el Cáucaso Sur y, al parecer, la intención constante del Kremlin de influir en la toma de decisiones políticas en Armenia.
Putin le dijo a Pashinyan que Moscú espera firmemente que se permita a las fuerzas prorrusas participar libremente en las elecciones parlamentarias en Armenia, programadas para junio. Y Putin recordó que algunos representantes prorrusos fueron encarcelados. Bueno, por ejemplo, Putin mencionó al multimillonario ruso-armenio Sambel Karapetyan, quien fue arrestado el año pasado después de hacer llamados para destituir al gobierno del poder. Y Putin lo dijo sinceramente, dijo, no entiendo, este personaje de hecho tiene pasaporte ruso, y eso supuestamente es automático. Automáticamente significa que no se le puede tocar. ¿Entienden en qué realidad viven estos rusos y Putin? Por alguna razón se acostumbraron y se convencieron a sí mismos de que supuestamente son, no sé, una raza superior o algo así. O sea, él dice, escuchen, ¿cómo pasó esto? Si él tiene pasaporte ruso, ¿cómo se atrevieron a arrestarlo y meterlo a la cárcel? Pero lo repito una vez más, Vladimir Putin se está pasando. Bueno, él ya no es nadie en esta región, eso es todo. Al final Pashinyan le respondió así, cito. Les recuerdo que, según la legislación armenia, los candidatos políticos deben tener exclusivamente la ciudadanía armenia, y en tales condiciones no se imponen restricciones a la oposición política. Las personas con pasaportes rusos, según la Constitución de la República de Armenia, no pueden ser ni candidatos a diputados ni candidatos a primer ministro. Les recuerdo, Armenia es un país democrático donde los procesos políticos están en marcha constantemente. Además, les recuerdo que nuestras redes sociales, por ejemplo, son 100% libres sin ningún tipo de restricción. A diferencia de Rusia, en Armenia no hay presos políticos. En términos generales, siendo sincero, no tenemos participantes del proceso político en centros de reclusión. Tenemos ciudadanos que creen que en Armenia hay demasiada democracia, pero para nosotros esto es una cuestión de principios. En general, las relaciones de Armenia con Rusia se están volviendo cada vez más tensas después de que Azerbaiyán recuperó completamente la región de Karabaj en 2023. Como resultado, en 2020, Armenia suspendió su membresía en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva liderada por Rusia, después de que Moscú no apoyó a Ereván durante la escalada en Karabaj en 2022. Al final, Pashinyan declaró que Armenia no actuará dentro de la OTSC por una razón simple. Cito. Todavía no podemos explicar a nuestro pueblo, a nuestros ciudadanos, por qué la OTSC no respondió, a pesar de los compromisos que existen. En respuesta, Putin solo declaró que no ve sentido en discutir este tema, ya que todos esos son acontecimientos de días pasados. Como diciendo, ¿para qué revolver lo que ya es viejo? O sea, Putin se hizo el tonto diciendo, sí, eso pasó, pero mejor no hablemos de ese tema. Nikol Pashinyan, por favor, vamos a evitar ese tema. Pero hay que reconocer que Rusia estuvo notablemente ausente en el proceso de paz de Karabaj, tanto durante como después de que se alcanzó el acuerdo. Y tanto Ereván como Bakú automáticamente se distanciaron de manera sincronizada de Moscú, reorientando conjuntamente su política exterior hacia la Unión Europea y Estados Unidos. Al final, hoy el presidente del Parlamento de Armenia, Alen Simonian, declaró que Ereván saldrá de la OTSC y la UEA si Rusia decide aumentar los precios del gas suministrado a la República. Bueno, en otras palabras, si Putin cumple su amenaza sobre el gas, él dice que entonces saldrán de esas organizaciones que para qué las necesitan. Porque eso es exactamente con lo que amenaza Putin. Cito. Conversaciones similares relacionadas con los precios del gas no son nuevas y se han llevado a cabo durante muchos años. Debo decir que si Rusia toma la decisión de aumentar los precios del gas para Armenia, entonces Armenia tomará su propia decisión y saldrá definitivamente. Tanto de la OTSC como de la UEA y de las demás estructuras relacionadas con Rusia, así es como la época de influencia de Rusia en esta región ha llegado oficialmente a su fin. Y como pueden ver, nadie toma en serio a este Pliashka. Y lo único que le queda es decir, bueno, por favor, mejor no toquemos este tema y no lo discutamos. Y fíjense cómo se encogía en su asiento cuando Pashinyan decía, aquí no bloquean el internet, a diferencia de ustedes. Aquí lo dejaré en puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Y no olviden suscribirse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción. En la descripción también están todas las formas en que pueden apoyar el trabajo de este canal de YouTube. Se los agradeceré mucho. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.